Job 22:21. Vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz y mucho bien. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, te invita a que busques a Dios mientras Él se deje encontrar. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves, 7 de la noche, y los domingos, 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Buenas noches, que el Señor les bendiga, bienvenidos a la casa del Señor, recibiendo la palabra, el mensaje, para que cada día nosotros podamos tener un poco más de claridad con respecto a la palabra de Dios y el propósito o el plan que tiene el Señor de redimir a la humanidad. Dice, estamos estudiando en la palabra de Dios el segundo aspecto que tiene que ver con el perdón de Dios hacia nuestros pecados y darnos una vida eterna. Recuerde que el Señor viene enseñándonos acerca de algunos pasos, de algunas acciones o algunas actividades que nosotros como creyentes debemos de realizar para poder hacernos a ese plan, hacernos a ese perdón que el Señor ha extendido mientras nosotros estemos aquí en la tierra. Mientras no venga el Señor, pues tenemos todavía como esa gracia extendida, ese brazo extendido, esperando que, dice el Señor, que el hombre se arrepienta y quiera volver a caminar dentro de los parámetros del Señor. Mientras tengamos vida, mientras la gracia del Señor esté y mientras no hagamos tantas cosas que de pronto podamos hacer enojar al Señor y que venga contra nosotros, pues tenemos la opción, ¿no? Mientras tengamos vida y esperanza, dicen por ahí. Bien. Este segundo aspecto se denomina la redención, que se puede definir o que consiste en el rescate, la libertad o la salida de mi alma de la oscuridad o de las tinieblas o de la esclavitud. Muchos de nosotros todavía tenemos algunos aspectos de mi alma que están en esclavitud, que están atados, que están de pronto cautivos ya sea por un pensamiento, ya sea a través de una emoción, ya sea a través de un hacer que todavía pues nos cuesta un poquito de trabajo tomar la decisión de empezar a caminar rumbo hacia la vida eterna, la que nos está ofreciendo el Señor. Lo que hoy vamos a aprender, la verdad que uno en la medida que va estudiando la Escritura se sienta y de pronto cuando uno no le ha prestado mucha atención a las palabras que han salido de la boca de Dios y de pronto, sí, esto lo dijo el Señor, pero cuando uno escudriña, cuando uno le presta como atención a esa palabra que salió de la boca de Dios, podemos encontrar unas cosas impresionantemente hermosas y podemos analizar
digamos, ese anhelo o digamos, como esa tarea o ese trabajo que tiene el Señor de rescatar a la humanidad. Si bien Él siempre dice que no todos van a entrar, porque Jesús vino por los muchos, no vino por todos. Vino por los muchos, y que los muchos son aquellos que se tomaron la decisión de apartarse del camino del mundo, de apartarse de la idolatría, y que empezamos a amar a Dios. Entonces, cuando empezamos a amar a Dios, dice que Dios me ama, que era el versículo que daba anoche Rosita, que yo por la mañana me había puesto a estudiar acerca de eso, y pues me causó, no me curiosidad, no, sino que me gusta cuando un líder habla sobre algo que yo he estudiado, porque yo digo, estamos en el espíritu, estamos de mente, de corazón y de acuerdo a la voluntad de Dios. Y eso es importante para todos, nos da como esa seguridad. Entonces, dice la palabra del Señor, dice que para ello, o sea, para la redención, el Padre envió un Redentor a realizar una labor y de esta manera sacar las almas que se habían perdido y las que han tomado la decisión de apartarse de sus malas obras y obtener la vida o la redención eterna. Entonces recuerde que, como dice el Señor, que Él, muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Fíjense que Él no dice que todos. Y si usted va en alguno de los profetas, no recuerdo cuál de los profetas anteriores, habla de que Dios mandó a un Redentor por los muchos, no lo mandó por todos. Porque Dios sabe que no todo el mundo quiere, porque hay cosas que el hombre quiere, está demasiado arraigado, está demasiado sentado, y la persona no quiere, entonces uno no puede hacer nada. Y si Dios, siendo Dios, tampoco va a obligar a la humanidad a que lo siga, por eso es voluntad, ¿ya? Y lo que vamos hoy a aprender, vuelvo y le digo, la verdad que es muy agradable, y cómo se conectan todas las cosas, cómo se van anexando todo lo que el Señor quiere y cómo va cumpliendo su palabra. Por eso dice que el Señor envió un Redentor por aquellos, por los muchos que se han apartado del mal camino. La gente dice, no, yo estoy con el Señor, pero miremos frutos. Yo voy a la iglesia cuando pueda y el domingo se queda durmiendo. Yo voy a la iglesia, yo creo que no hay necesidad, la Biblia dice que yo tengo que congregarme, porque eso es lo que me da identidad con el cuerpo de Cristo, porque eso es lo que manda la Escritura. Entonces, el problema que nosotros tenemos es que yo quiero adaptar la palabra de Dios a lo que yo pienso. Y yo no puedo ni enseñar ni mis conceptos, ni lo que yo pienso, ni lo que a mí me parece. Yo tengo que enseñar lo que está escrito en la Biblia. Y a veces cuando enseñamos, pues no nos gusta, ¿cierto? No, como que no nos congenia porque no se amolda a lo que nosotros queremos. Fíjense que ayer en mi clase del instituto, o sea, uno se ha dado cuenta cómo el pueblo ha abandonado las filas del Señor por situaciones, por cosas insignificantes, por cosas que no valen la pena, por situaciones que esa no debería haber sido la decisión de haberse apartado de la fe del Señor. Y cuando el instructor, que es un muchacho joven, que creo que es como el director de todo el programa a nivel mundial, es un muchacho joven, y él decía, los vamos a mandar a grupos de sala. Y entonces todos los que tenemos un código, tenemos un montón de situaciones para poder pertenecer al grupo. Y resulta que cuando nosotros llegamos a la sala, es decir, al sitio donde nos reunimos todos los que fuimos asignados a ese sitio, la instructora decía que le gustaría escuchar
a las personas qué los motivó a llegar al programa. ¿Por qué aceptaron la invitación que Facebook nos hizo? ¿Para qué? Para entrar en ese programa. Yo me quedé, yo dije, yo voy a escuchar. No soy de, yo participo mucho, pero escribiendo. Y decía un señor, empezó un señor, yo creo que no sé cuánta edad tenía, y la instructora le preguntó que qué lo había motivado a él a aceptar la invitación y estar en el grupo. Digo, porque fueron 3 meses de prueba, de pasar muchas cosas para poder llegar ya a los que fueron seleccionados y escogidos, y de ahí ya no hay opción para nadie más. Entonces decía el Señor, dijo la verdad, yo acepté porque yo estaba alejado del Señor. Yo llevaba años apartado de Dios y conocía de Dios, me congregaba, buscaba de Dios, pero por una situación me aparté, me alejé y me fui. Y ahora no tengo frutos dignos de arrepentimiento. Y ahora estoy fuera de combate con el Señor. Entonces, decía, y por eso cuando yo vi la invitación, yo de una vez dije, esta es una invitación de Jesús. A mí el Señor me está diciendo que vuelva al camino, que vuelva a mi iglesia, porque yo no volví a la iglesia. Y yo acepté y aquí estoy. Y sí, me ha costado trabajo, estoy aquí leyendo, hay muchas cosas que no entiendo, porque lo que ustedes hablan nunca lo había escuchado, nunca me lo habían enseñado, y para mí se ha hecho un poquito difícil por el lenguaje, pues como es figurativo, y de pronto muchos están acostumbrados a las prédicas motivacionales, a que usted es ricachón y que usted, bueno, todo ese es ratatouille, bueno, todo ese montón de cosas. Entonces la gente, pues en su mente y en su corazón, pues tienen esas enseñanzas. Y ya entrar a realmente lo que dice la Escritura, pues nos cuesta un poquito de trabajo. Entonces yo pensaba, porque la gran mayoría dijeron lo mismo. Y una señora también le preguntaron a ella que por qué ella estaba en el grupo o había aceptado, y dijo, la verdad yo acepté porque tengo una revoltura en la mente. Tengo una cantidad de cosas porque yo he escuchado aquí, allá, y como cada uno dice una cosa distinta, uno no sabe a quién creer, uno no sabe para dónde va. Además, pues, no estoy como muy, o sea, quiso decir que no le gustaba mucho como orar, como leer la escritura, sino lo que dijera ya el pastor, y eso era lo. Entonces, cada una de estas personas que tuvieron la oportunidad, yo analizaba, yo decía, Señor, ¿cuántas personas por cualquier cosa se alejaron del Señor? Y creen que porque leen la Biblia, creen que porque hacen esto, y la Biblia me está diciendo que no es solamente que usted sea un oidor, sino que usted sea un hacedor de la palabra de Dios. De nada le sirve que usted escuche todos los días la Biblia en audio, la Biblia dramatizada, la Biblia de la guerra, bueno, todo ese montón de Biblias que hay ahora, si nosotros no estamos haciendo lo que el Señor me dice en su palabra. No estoy haciendo nada, ¿ya? Entonces, yo analizaba y yo decía, bueno, Señor, que si nos había costado trabajo, yo dije que no, porque pues yo conozco, Dios nos ha dado la oportunidad de conocer el lenguaje figurativo de la Escritura, a que hace referencia los números, los animales, las personas, los hechos, todo eso, pues más o menos uno tiene un concepto. Por eso no se me hace difícil y digamos, he aprendido algunas cosas nuevas dentro de lo que yo conozco, o sea, he añadido conocimiento al que yo tengo. Entonces, fíjense que como nosotros, cuando vivimos una situación, sea de estrés, sea de tristeza, sea de lo que sea, ¿cuál es la postura que usted tiene delante de Dios? ¿Nos vamos? ¿Nos alejamos? ¿No quiero nada con Dios? ¿No quiero nada y entonces salgo y me voy? Ese tipo de personas, cuando toman estas decisiones, son personas inmaduras en el Señor. Son personas que no tienen firmeza en el conocimiento de Dios. Son personas que no saben diferenciar lo que dice Hebreos 4:2.
La palabra de Dios es espada y penetra y separa. Tengo que separar lo que es emocional de lo que me relaciona a mí con Dios. Porque las cosas emocionales son el recurso que Dios tiene para que yo me acerque a Dios, no para que me aleje. Y ese es el problema que nosotros tenemos. Vivimos una situación con el esposo, con la esposa, con mi hermano, con mi tío, con el policía, con el perrito. Y entonces yo salgo y me voy porque no quiero. No quiero. ¿Por qué? Porque me ofendió, porque me maltrató. Y allá, si sea en la calle, los maltratan. No dicen nada. ¿Por qué? Porque al hombre sí le aceptamos, pero cuando Dios me frena, entonces ya no me gusta. Entonces, eso es importante, hermano. Que en la manera como nosotros enfrentamos las situaciones, es lo que yo le estoy diciendo a Dios, qué tan alto estoy con Él, qué tan crecida estoy con Él, qué tan fortalecida estoy en el Señor. Porque a nosotros no nos puede sacar el hombre del camino del Señor. A nosotros no nos puede sacar una discusión con Pepito, con Menganito, con el que sea. Al contrario, yo me afianzo y espero que Dios obre. ¿Ya? Y ese es el problema, el común denominador. Entonces, por eso dice, el Señor está haciendo una labor con los muchos, con aquellos que el Señor lo ha llamado mediante una vivencia, una miseria, una enfermedad, una parte emocional destruida, como me llamó a mí cuando yo llegué al camino del Señor por una desilusión amorosa. Entonces por ahí llegué y ahí me quedé, dejé de amar al hombre y empecé a amar a Dios, ¿ya? Que es lo mejor, lo más recomendable y lo que me ha dado muchas satisfacciones. Bien, ahora, recordemos Lucas 9:56. Lucas 9:56. Dice así: porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otras vías. Vuelvo y le digo, y vuelvo y les recuerdo, para que no se nos olvide. Para que el Señor Jesús, nuestro Redentor, viniera a la tierra, las generaciones o el hombre tuvo que vivir una serie de procesos, pasar una serie de circunstancias. ¿Por qué? Para poder que el Señor viniera. Se cumplieron los tiempos, se cumplieron las señales, se cumplieron muchas cosas y por eso el Señor vino. Pero la primera finalidad con la que el Señor mandó a su Hijo era ¿qué? A rescatar mi alma, a rescatar mi alma de la oscuridad, de la esclavitud, de las tinieblas y de algo muy importante, mi relación con Dios. Mi relación con Dios, porque ya el hombre no tenía una relación vertical con el Señor. Por eso el Señor envió, y por eso dice, búsqueme las almas de quién, de los muchos, de los que escuchan el sonido de trompeta de mi voz, que aceptan la invitación que yo les hago, que lo que yo les estoy diciendo, que vengan a mí, y ese que me acepta, que me recibe y que empiezan a caminar, ese será redimido. Esa alma será mía y vivirá para siempre y vivirá eternamente. Pero el que no quiere, ¿qué dice la Escritura? Bueno, yo lo dejo usted allá, con una ventaja o con una premiante, que cuando venga la resurrección para irnos en nuestra redención con el Señor, esa persona no se levantará, esa alma no se levantará, porque no es redimida. ¿Por qué? Porque no aceptó al Señor, no quiso caminar con el Señor. ¿Y qué pasó? Se queda ahí hasta el final de todos los tiempos y luego, cuando ya venga lo que el Señor da, entonces ellos van a la presencia de Dios, pero no serán salvos. ¿Por qué? Porque murieron no aceptando la obra del Señor. ¿Ya? Entonces, ¿van a la presencia de Dios? Sí.
Y le va a preguntar el Señor porque va a hacer un juicio, porque todo el mundo entrará en juicio con el Señor. La palabra de Dios dice que los animales, las plantas, la tierra y los seres humanos entrarán en juicio para con Dios. Y de allá saldrá para el fuego eterno, y los que hemos sido redimidos nos iremos a esperar nuestra eternidad con el Señor. Por eso tenemos todavía opción. Es cierto, los tiempos se han acortado en gran manera. Por eso el Señor nos está hablando de señales. Miren el cielo, mire lo que está pasando allá arriba, mire lo que yo estoy haciendo, mire las naciones, los gobernantes, la actitud del corazón del hombre, y eso le tiene que indicar a usted que la venida o que nuestra salida está cerca. Bien, entonces dice, podemos recordar que el alma del hombre es la que se relaciona con Dios. O sea, ¿cuál es la función de mi alma? Uno, me relaciona con Dios. ¿A través de qué? Mi mente, mi corazón y mi voluntad. Mi alma se relaciona con ustedes. ¿A través de qué? De mi mente, de mi corazón y de lo que hago hacia ustedes. Y mi mente o mi alma se relaciona conmigo mismo. ¿A través de qué? De los pensamientos, de mis emociones y de lo que yo hago por mí, de lo que yo hago por mi cuerpo y de lo que yo hago para estar en una sintonía con el Señor. Por eso el Señor está diciendo, recuerde que su alma la conecta con la parte espiritual y la conecta con la parte del cuerpo o la parte material. Mi alma me relaciona que la luz, que esto, que el agua. Para eso es el alma la que me da ese tipo de relación. Ahora, fíjese que cuando dice cómo me relaciono con Dios, a través de mi mente, a través de los sentimientos, a través de la voluntad y a través de mi cuerpo. De esa manera es como mi alma se relaciona con todo. Ahora, fíjese que aquí hay algo interesante. Dice, la redención significa hacer volver a comprar, volver a pagar, volver a rescatar, redimir, reconciliar y volver a restaurar. Eso es lo que significa la redención. El Señor me volvió a comprar. Él fue y me compró. Me ha hecho reconciliarme con el Señor, porque eso lo dice el apóstol Pablo, que nosotros fuimos reconciliados mediante la obra del Señor con Dios. Ya no somos enemigos, ya somos sus hijos, somos sus siervos, somos sus predicadores, somos sus ángeles, somos sus maestros, en la condición que el Señor nos tenga para con Dios. Y dice que nos va a restaurar, claro, porque mi alma está caída. Yo no tengo una relación con Dios si yo estoy todavía en las tinieblas, si yo todavía participo del pecado. Si para mí es más importante las obras del mundo, yo no he vuelto mi caminar con el Señor. Tampoco me he reconciliado con el Señor. Así usted escuche canciones todo el día, pero sus acciones y su vínculo con Dios no es el correcto, ¿ya? Porque es que nosotros tenemos una mala interpretación de las cosas del Señor. Y nosotros creemos que porque se hizo una oración, ya con eso, y eso no existe en la Biblia. Esa oración que nosotros hicimos, que yo hice hace 35 años, cuando tenía 28 años, y yo me puse a buscarla y yo no la encuentro. Entonces, ¿sobre qué nosotros estamos ahora? Porque uno ya sabe la escritura, y ya sabe que las cosas son por la obra, por la fe, que yo hago lo que el Señor me manda. Eso es diferente. Pero hacer una oración que ni siquiera existe en la Biblia, entonces, ¿sobre qué yo estoy parada? Sobre el concepto de un hombre que se inventó esa oración de fe mal llamada,
y que creímos que porque la hizo el borracho, la hizo el fulano, ya, con eso ya estamos. Puede pecar, puede robar, puede atracar. Eso no dice la Biblia. Porque las obras es lo que me están identificando a mí, que yo estoy en un cambio con el Señor. De resto no hay nada, hermano. Ahora, dice que la redención, vuelvo y les digo, la redención representa una diferencia. La redención representa una distinción. La redención significa una marca o una señal o un derecho que se perdió. Entonces recuerde, ya nosotros vimos que era la señal, que era la marca, a qué hace referencia con lo que el Señor nos está hablando, con esta, digamos, con este mover de que el 666, y bueno, entonces un montón de cosas, pero cuando la gente estudia la Escritura, nos vamos a dar cuenta de otra cosa. Porque una de las cosas que yo he aprendido en la palabra es que Dios no viola su palabra. Dios no pasa por encima de la Escritura, porque estaría Él diciendo que su palabra no es verdad. Entonces, por eso hay que estudiar, hay que analizar qué es lo que me está diciendo la palabra, para que yo no me equivoque, para que yo no crea que porque es Pepito, que porque es Menganito, que porque es no sé, no me interesa. A mí es lo que me diga la Escritura. ¿Ya? Y dice que la redención, el objetivo de la redención es restaurar la relación de Dios con el hombre, es decir, hacerlo volver a Él, que mi alma vuelva a Dios, y si mi alma vuelve a Dios, pues yo voy a tener una buena relación con mis hermanos, y yo voy a tener una buena relación conmigo mismo. ¿Cuántos hermanos se odian a sí mismos? Se exigen, se maltratan, se ultrajan, quieren acabar con su propia vida. ¿Por qué? Porque sus vicios y su caminar pues están atentando contra su vida porque no se aman. Y si no tienen una relación con el Señor, tienen la relación con el diablo. Así de sencillo. Porque en el mundo aquí hay dos espíritus. Dos espíritus. El espíritu de Dios y el espíritu del maligno. ¿A cuál de los dos pertenecemos nosotros? Aquí no es que, entonces yo sí pertenezco a, no, o usted es de Dios o somos del diablo. Términos medios no hay con el Señor. 3/4 no sirve, porque eso no funciona con el Señor. ¿Ya? Entonces, fíjese lo que dice que el objetivo es que Él quiere restaurar, es decir, que usted vuelva a comunicarse con Dios, que volvamos a tener una relación con Él, que podamos escuchar su voz, que podamos sentir su presencia, que podamos ver cómo Él nos bendice, cómo prospera mi alma, cómo mi casa cada día es mejor. Eso es lo que está buscando el Señor. Y fíjese, dice, mire, y encontré cuando analizaba esta partecita de restaurar, y aquí vamos a mirar y vamos a aprender unas cosas que yo decía, Señor, definitivamente ese versículo que dice, si usted quiere saber el fin de lo que en nosotros nos espera, es necesario que usted conozca el primero. Es necesario que usted conozca lo que dice Génesis. Si usted no sabe eso, usted no entiende al final. Por eso uno lee muchas cosas y uno no entiende. Y entonces la gente, como no estudia, como no conoce, como no ha sido, porque no para todos, la palabra no es para todos, revelada solo para el que se mete a estudiar la palabra, solo para el que se busca el Señor. Por eso el Señor que dijo, yo a los que están afuera les voy a hablar por parábolas, porque no me interesa que usted me entienda. Pero cuando yo estoy aquí con mi discípulo, le digo, mire, esto es lo que significa eso. Se lo digo a usted porque ustedes están dentro, porque ustedes son míos, porque son mi pueblo. Pero los que están fuera, yo les hablo para que digan, yo no entiendo qué es lo que está diciendo él, yo no comprendo. Eso es, y eso viene desde el principio. Desde el principio viene esa distinción. Dios le habla por parábolas al profeta y el profeta le habla por parábolas al pueblo y el pueblo tiene que entender. Y el profeta tiene que explicarle y el pueblo tiene que saber si sigue la palabra de Dios o siguen en su ignorancia. Y eso lo dice la Escritura, hermano. Lo dice la palabra de Dios. Ahora, miren lo que dice acá
Ahora, ¿cómo Dios va a restaurar? ¿Y qué es lo que Él va a restaurar? Esa relación que el hombre tenía. Entonces, en Génesis 3, 23 y 24, dice, Adán y Eva fueron, mire lo que dice acá, y aquí esto es interesantísimo, lo que yo decía, Dios mío, dice Génesis 3, 23 y 24, yo voy a decir así algo y ustedes después en su casa lo leen. Dice, Adán y Eva fueron sacados y echados de la tierra que Dios le había dado a trabajar. Ellos fueron sacados, fueron echados por Dios por haber desobedecido el mensaje del Señor. Fueron sacados. ¿Qué perdieron? La tierra. Perdieron la tierra que el Señor le había dado. ¿Y sabe cómo se llama eso? La heredad de Dios para ellos. Esa es la heredad que Dios le dio al hombre, el jardín del Edén. Allí se lo entregó con agua, con animales, con peces, con aves, con flores, con hortalizas, y le dijo, mire, esto es para ustedes, fructifique, multiplíquese y llene la tierra. Esa es la tierra que yo les prometí, que yo los di, y ahora ustedes la tienen que, como dice la escritura, dice, Adán y Eva fueron sacados y echados de la tierra que Dios les había dado para trabajar, es decir, el jardín del Edén. Pierden la tierra como heredad. Ahora se entiende por qué el Señor dice que nosotros somos peregrinos. Somos los peregrinos que vamos cantando hacia el cielo. Eso me enseñaba a mí cuando yo era de la iglesia tradicional. ¿Ya? Somos peregrinos. Somos extranjeros. ¿Por qué? Porque se perdió la potestad, se perdió la heredad que Dios le había dado al hombre. ¿Qué más perdió? Dice que cuando ellos, dice que lo otro que perdió, dice, ellos se esconden por miedo a oír la voz de Dios y sentir la presencia de Dios. Cuando el hombre comete pecado, cuando el hombre está haciendo lo malo, ¿qué trata de hacer? Cree que todo lo está haciendo escondido y que nadie lo ve. Pero los ojos del Señor están en todos lados, dice la Escritura. Entonces aquí, ¿ellos qué hicieron? Por miedo se apartaron, perdieron otro derecho, perdieron otra oportunidad, perdieron otro recurso, oír la voz de Dios. Y lo otro es, perdimos la presencia de Dios. Se perdió la presencia de Dios. Y eso lo perdieron ellos. ¿Por causa de qué? De la desobediencia a la palabra del Señor. Ahora, fíjese lo que dice el Señor. Dios, cuando Adán y Eva, que eso es lo que está haciendo el Señor con nosotros, si nosotros le damos la oportunidad a Dios. ¿Por qué? Porque Dios no nos obliga. Soy yo el que tengo que ir a buscar. Soy yo el que tengo que ir a rogarle a Dios. Soy yo la que tengo que decirle, Señor, yo vengo, ayúdeme, yo quiero caminar, yo quiero ser diferente, yo quiero dar frutos de arrepentimiento, yo quiero cambiar, yo quiero, Señor. Y fíjense que cuando ellos pecaron, Dios de una vez se preocupó en bombas, como dicen por ahí. De una vez dice Dios protege y cuida o guarda el camino del árbol de la vida. ¿Por qué? Porque el árbol de la vida es Cristo. El árbol de la vida es la palabra del Señor. ¿Y qué pasaba? Que si ellos comían del árbol de la vida, cuando viniera el juicio, ellos, toda la humanidad quedaría fuera del plan de redención y seríamos todos muertos eternamente. Y no hay opción para nada. Por eso el Señor vio y de una vez dice, fuera de mi presencia, fuera de aquí, váyanse de este sitio porque ustedes perdieron el derecho de estar acá. Y por eso dice el Señor, dice, Dios protege o cuida o guarda el camino al árbol de la vida. Miren lo que dice aquí, dice, pone a un querubín protector con una espada de fuego. A mí me llamaba la atención esta parte,
Porque el Señor, la palabra cuidar, la palabra proteger, la palabra guardar, es impresionante el significado que tiene. Por eso el Señor, ¿qué le dijo a Adán y Eva cuando le entregó la tierra? Guárdela. ¿Y qué más? Cuídela y guarde la tierra. Y yo le decía, ¿por qué? ¿Por qué el Señor le dijo a él que cuidara la tierra? ¿Por qué el Señor dijo que protegiera el jardín, que protegiera el sitio? ¿Sabe por qué? Porque el diablo ya estaba aquí en la tierra. Él ya había sido, había habido lo que nos habla Apocalipsis, la guerra entre el querubín, Luzbel y la guerra que hubo en el reino de los cielos. Y eso en Ezequiel, creo que 38, nos habla de que el Señor lo sacó del cielo, lo mandó para la tierra. Él estaba aquí. Por eso el Señor dijo, cuídate, cuida, guárdate, guarda la tierra, cuida la tierra. ¿Por qué? Porque hay alguien que está aquí que viene contra usted. ¿Sí me va a entender? Y dice, protege el camino al árbol de la vida. ¿Para qué? Y pone a un querubín. Yo decía, ¿por qué un querubín? ¿Por qué no puso a Gabriel? ¿Por qué no puso a Miguel? ¿Por qué no los puso? Por la jerarquía. Porque él siempre va a poner de tú a tú. Un querubín que era el protector con el querubín que se había caído. Los dos tienen las mismas, ¿cómo se llama? La misma jerarquía o la misma estatura delante de Dios. Él no le iba a poner a Gabriel porque Gabriel es un ángel. Él no va a poner eso. Por eso puso a un querubín protector, grande, fuerte, igual que el que se cayó. ¿Por qué? Porque quería sentarse al norte de Dios. Y ya nosotros sabemos qué significa el norte. No el barrio de acá. Eso es otra cosa diferente. Y ya nosotros ya sabemos qué significa el norte. Quería sentarse a la misma estatura que estaba su hijo. Y Dios dice que los ángeles son menores que ellos y menores que nosotros. Eso lo dice la Escritura, o no lo dice así la palabra. Por eso aquí el Señor dice, ¿y qué tenía este ángel en su mano? Este querubín. Dice que una espada de fuego. Y yo decía, ¿por qué una espada de fuego? Porque ese es el juicio final de todas las cosas. Para que el hombre, para que la humanidad, para que los redimidos, después de la lucha, la batalla y todo lo que se mueve con el fuego al final de los tiempos, podamos entrar a una ciudad. ¿Y sabe cuál es la ciudad? ¿Cuál es la santa ciudad? ¿En dónde es el sitio que el Señor nos va a llevar? A Jerusalén. A Jerusalén, dice que la santa ciudad Jerusalén, en donde nosotros vamos a estar allá con Él. Esa es nuestra ciudad, ese es nuestro sitio. Vamos a vivir allá, vamos a morar allá. Vamos a estar allá con el Señor, siendo y ejerciendo nuestras funciones que el Señor le ha dado a cada uno de nosotros, dependiendo de lo que hicimos aquí, dependiendo de lo que trabajamos acá. Por eso el Señor puso una espada de fuego. ¿Y qué dice? La vida, la redención eterna o la muerte eterna, donde no tendrá redención. Los que mueren sin el Señor no tienen opción de ser redimidos. Y hablar de redención es hablar de resurrección, de un cuerpo transformado y de llegar a la santa ciudad, dice el Señor. La que va a descender del cielo, ¿para qué? Como dice el Señor en su palabra. Porque yo voy a descender. El Padre y el Hijo descenderán para morar con usted. Para morar con nosotros, dice el Evangelio de Juan 14, 23.
Él va a morar acá, pero para que Él more aquí, Él tiene que prepararnos. Nosotros tenemos que estar buscando de Dios. Tenemos que haber sido redimidos, y no naranjas verdes. Y por eso aquí dice el Señor, dice la palabra cuidar, cuidaréis, cuidarse, se refiere a cumplir o poner por obra el mandato del Señor. ¿Qué fue lo que cuando el Señor dice, cuídate de poner por obra mi palabra? ¿Qué quiere decir? Esté pilas, vigile cómo son sus actos, vigile cómo usted está hablando, vigile qué es lo que usted está haciendo para mí. Esa es la palabra, el significado de la palabra cuidar, cuidarse, significa vigilar, guardar y proteger. Por eso el Señor dijo, protéjalo, cuídelo, guárdelo. ¿Por qué? Porque el Señor sabía el plan del otro que venía a desbaratar lo que Dios había hecho. ¿Sí me va a entender hasta ahí? Entonces, dice el Señor que la palabra, por eso el Señor siempre que nos habla en la Escritura dice, cuídate, guarda mi palabra, pon por obra. ¿Qué quiere decir? Pilas, porque cuando yo voy a hacer una obra en usted de bendición, de sanidad, el enemigo va a estar rondando. ¿En qué? En incredulidad, en falta de fe, en cualquier razón el enemigo nos va a tratar, nos va a coger para que nosotros no obedezcamos la palabra y no recibamos la bendición que Dios tiene para nosotros. Por eso, esa es la palabra. Cuando el Señor le dijo, pues yo le dije, cuando yo estudié este concepto de cuidarse, y cuando voy al hebreo y me dice que la palabra cuidarse significa proteger, vigilar y guardar. Protege, protege. Por eso es lo que le dijo el Señor. Debemos estar, ¿qué? Vigilantes. Debemos estar al paso de lo que el Señor nos está mostrando y no darle cabida al adversario. ¿Para qué? Para que venga a destruir lo que Dios quiere hacer conmigo, la palabra que Dios me quiere dar, la bendición que Dios me quiere dar. ¿Por qué? Producto de mi caminar con el Señor. Eso es lo que cada vez que usted lea esta palabra que dice el Señor, y cuidaréis de poner por obra, y guardaréis, el Señor le está diciendo, vigile lo que estás haciendo. Ten cuidado que no cambie la dirección de lo que yo le estoy diciendo. A eso es lo que el Señor se refiere. Dice, esto indica que cuando algo o alguien se acerque para afectar mi obediencia al Creador, debemos analizar y mirar cómo me protejo. Si yo sé que el enemigo me está rondando, entonces, ¿qué hago para no caer? ¿Qué hago? ¿Cómo hago? ¿Para qué? Para guardar el mandamiento, para no pasar por encima de lo que el Señor me dijo. ¿Y qué más? Y que me invita, esa persona que me lleva a bailotear, a tomar, a todo eso, es una persona que está siendo usada por el diablo para que usted no entre al camino de la fe. Por eso el Señor dice, lo invitan o vigilar o guardar el mandamiento, que me invitan a violar o a desobedecer los mandatos del Señor. Esa persona viene de parte del diablo. ¿Por qué? Porque él sabe que usted tiene una bendición de parte de Dios. Y él va a ser el opositor, su enemigo número uno, para que usted no lo reciba. ¿O no le pasó eso a Daniel? Entonces Daniel, porque el primer día no le llegó la bendición, entonces él, no, ya no oro, porque no es la voluntad de Dios, no se llama pereza. Eso se llama no persistir, no creer. ¿Cuántos años esperó el pueblo de Israel para entrar a la tierra prometida? 40, y vivieron muchas situaciones, pero al final dijo el Señor, yo le prometí esa tierra, eso es suyo, pero la tierra ya está habitada. Usted tiene que entrar a luchar con el eteo, con el fereceo y con todos los feos que viven ahí. ¿Ya? Entonces, dice el Señor, cuidar en hebreo significa vigilar, proteger y guardar. Ya aquí usted ya sabe. Ahora, ¿qué perdió Adán? Dice que Adán perdió el oír la voz de Dios. ¿Qué perdió Adán?
la protección y la seguridad que Dios le había dado en el jardín. Por eso le dijo, este es el sitio, yo le pongo todo cerquita para que usted no salga. Para que usted no salga a los alrededores, porque en los alrededores no está mi protección. Yo le dije a usted que era aquí, yo le dije a usted que este es el sitio, este es el lugar. ¿Por qué no fuimos? ¿Por qué no vamos? ¿Y a quién encontramos? Al diablo nos salió al encuentro. Pero él estaba en el jardín, ¿por qué? Porque Dios necesitaba poner por obra su palabra. Porque siempre vamos a encontrar el adversario, siempre vamos a encontrar el dragón, la serpiente, el diablo, Satanás, que es el mismo. Son los nombres que se le dan en la Biblia, pero es el mismo adversario que se opone a las cosas del Señor. Por eso si una persona a usted, no, ese no vaya a culto, ese mejor vámonos para allá. Viene detrás, el diablo está usando a esa persona porque usted no busque del Señor. Y usted le puede decir, como el Señor le dijo a Pedro, ¿qué le dijo? Apártate de mí, Satanás, porque no pones tu mirada en las cosas del cielo, sino en las de la tierra, fuera de mi presencia. Eso es lo que tiene que decirle usted a ese que lo invita, no importa quién sea. No importa quién sea, hermano, quien lo está invitando a usted, sea quien sea, no me interesa. Yo tengo que quedarme, yo tengo que pelear, yo tengo que cuidar que mi salvación, mi redención, mi cumplimiento a la palabra de Dios, porque eso me va a traer bendición. Ahora, Caín, porque luego encontramos también, Adán perdió, ahora Caín también, o sea, la descendencia. Cuando yo caigo, cuando yo me equivoco, cuando yo hago, mi descendencia también va a equivocarse, porque yo le abrí la puerta al adversario, porque yo le abrí la puerta al enemigo, y el enemigo puede entrar y puede coger la debilidad de la persona. De aquel que de pronto no tiene la fortaleza, el conocimiento, el caminar recto delante de Dios y termina fuera de control. Caín, fíjense que me llama aquí la atención la palabra Caín, que ya nosotros la habíamos estudiado hace rato, y dice que Caín, ¿qué significa el nombre Caín? Recuerde que dentro de la palabra de Dios hay 5 cosas que me enseña la Escritura. Los nombres de las personas, los animales, los objetos, los lugares y los eventos. Son 5 cosas que la Biblia me enseña y que cada una de ellas tiene una revelación o tiene algo escondido de parte de Dios para que nosotros lo encontremos. Por eso es importante conocer los nombres, las genealogías, conocer los animales, conocer los lugares, conocer los nombres de las piedras, qué es lo que significa, qué es lo que está escondido, porque el reino de los cielos está escondido, dice la Escritura, y será revelado a aquel que entre a buscar y a auscultar las cosas del Señor para que le sean reveladas de parte de Dios. La palabra Caín significa endechar, significa lanza, significa golpear rápido, significa lamentarse. Ahora, afligirse, ¿qué significa lamentarse? Afligirse, entristecerse o lamentarme. Fíjense que cuando uno empieza a buscar en el hebreo qué significa, uno encuentra muchas conexiones. Uno encuentra cosas que nos van a ayudar a entender un poquito lo que Dios está hablando en su palabra. Me llamaba la atención la palabra lanza y encontré algo extraordinario y dice en Lucas 2:34. Vamos a mirar qué es lo que quiere decir, por qué el nombre de Caín significa lanza. Dice así Lucas 2:34. Y lo bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto ¿para qué? Para caída. ¿Y para levantamiento de quién?
no de todos, ¿verdad? De muchos en Israel. Y para señal que será contradicha. ¿Usted qué cree que esa contradicha qué quiere decir? Porque uno se queda como que le hace falta un pedazo, ¿cierto? Uno dice, bueno, ¿y aquí qué es lo que me quiere decir el Señor? ¿Cuál es la señal que el Señor le estaba dando, o qué era lo que estaba diciendo Simeón? Que era el sacerdote que estaba en ese momento oficiando los rituales, ¿sí? Los turnos sacerdotales para realizar los turnos que estableció David para los sacrificios, ¿ya? Que fueron 24, entonces tenían que darle la vueltica a los 24, las familias, y todos venían a recibir los sacrificios y hacer todo lo que el Señor había establecido. Ahora, fíjense que dice está para caída, ¿qué es? La muerte, ¿cierto? La muerte. Y el levantamiento, ¿qué quiere decir? La resurrección de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. ¿Qué dice en la Biblia de ustedes? Entonces, fíjense, me gusta esa traducción, ¿ya? ¿Por qué? Porque la palabra contradicho quiere decir que cuando Él naciera, que cuando Él se levantara, cuando Él empezara a hacer su ministerio, lo que Simeón estaba diciendo era que muchos no creerían que Él era el Mesías. Lo negarían que Él era el Mesías. Lo rechazarían. No aceptarían que Él era el Mesías. Y lo que dice, se oponen. Por eso los fariseos no creían. Por eso los escribas tampoco. Por eso los saduceos tampoco creían, y los sacerdotes no creían que el Señor, ese era el Mesías. Pero el mismo sacerdote Simeón, que dijo, la obra de Él que ha sido enviado, ¿para qué? Para ser el Redentor de los muchos, para levantar a muchos, para hacer caer a otros. ¿Quiénes caerán? Los que no creen en Él, los que no lo buscan a Él, los que no aceptan su obra, los que no aceptan su camino. Para ellos es piedra y roca que hace caer. Y por eso aquí el Señor está diciendo que el Señor, que su obra no iba a ser aceptada. Por eso siempre decían, y si usted es el Hijo del Hombre, y si usted es el Hijo, esa palabra, ese no aceptar, ese negar, ese rechazar y no aceptar, era la señal de que Él era el Mesías. Vuelvo y le digo, la señal no son los rasguños, la señal no son todo ese montón de cosas, porque eso lo prohíbe el Señor en su palabra. Aquí el Señor diciendo, la señal es que no lo van a aceptar. La señal es que no van a estar de acuerdo. La señal es que no van a creer en Él. Esa es la señal de que Él es el Mesías. ¿Sí me entiende? Bien. Ahora, Lucas 2:35, porque el mismo Jesús dice que si a Él vinieron contra Él, también nos perseguirán a nosotros, también nosotros no nos van a creer los de nuestra casa, porque Él dice que los mayores enemigos de nosotros los cristianos son los de la casa. Y los van a contradecir, les van a decir un montón de cosas, porque se cumple lo que dice el Señor en su palabra. Eso es lo que Él dice, la copa que yo bebí, ustedes también la tienen que beber. ¿Ya? Y ahora, dice Lucas 2:35, dice, y una lanza traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de ¿quién? De muchos corazones. ¿De quiénes? Los que aceptamos la obra del Señor, los que recibimos, los que estamos de acuerdo con la obra del Señor. Para nosotros, dice, será revelado a nuestro corazón que Él es el Mesías, que Él es nuestro Señor. Cuando usted cree, cuando nosotros aceptamos, cuando nosotros lo recibimos, entonces
La lanza, que significa el traspasar. Dejo las cosas del mundo, dejo las cosas del hombre, dejo mis incredulidades, dejo todo por seguir al Maestro, por seguir al Señor. Entonces yo decía, o sea que cuando el Señor, cuando le pusieron el nombre, Eva que le puso el nombre, ella estaba diciendo eso. La lanza estaba diciendo la endecha, porque endechar quiere decir que había lamento, que Caín, después de que mató a su hermano, sintió dolor, sintió angustia, sintió, él decía, bueno, ¿y ahora yo qué hago? Pero ya no había nada que hacer. Ya no había nada que hacer. Y entonces dice el Señor, dice, y la lanza traspasará su misma alma. ¿Qué es lo que el Señor quiere con nosotros? Que le entreguemos el alma, ¿cierto? Que la palabra traspase, ¿no dice Hebreos 4:12? Que la palabra tiene que entrar, penetrar y separar mi alma de la parte espiritual. Y tiene que entrar a lo profundo, tiene que llegar allá, porque el Espíritu es el que me va a revelar qué es lo que el Señor me quiere decir a través de la palabra de Dios. ¿Cuál es lo que está escondido, hermano? ¿Qué es lo que el Señor le quiere mostrar a usted cuando se sienta a escudriñar el mensaje del Señor? Es la lanza, es el, o no te dice, es la espada, pero yo decía, pero una espada aquí y él está allá arriba, pues tendrá que ser un churubico bien largo ahí para que alcance el costado del Señor, ¿sí o no? Entonces fíjense que la misma traducción no es la correcta, porque la lanza sí es el palo bien largo con la base de hierro y afilada para poderla introducir en el corazón. Y en ese momento, cuando la lanza es introducida en el corazón del Señor, pues sale agua y sangre. Bautismo y redención. Por eso es importante el bautismo, hermano. Por eso es importante, ¿por qué? Porque el agua representa el perdón y la sangre representa la redención. Que nunca más el Señor se acordará de mis pecados. Bien. Ahora, mire lo que dice el Señor a través de Lucas 2:31. Dice, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, la luz para revelación a los gentiles y la gloria de su pueblo Israel. ¿La luz para quién es? Para nosotros. Para nosotros que no somos, que no tenemos papá y mamá israelitas, sino que somos gentiles, ¿ya? Y por eso dice que la gloria será para Israel y será luz para nosotros. Porque a quién el Señor se les apareció primero, ¿no fue a ellos? Ellos son la niña de sus ojos, ellos son su novia, ella es la esposa del Padre, es Israel, como lo dice la Escritura. Es mi esposa, pero mi esposa me ha sido infiel con miles. Y antes de coger la piedra, entonces voy a hacer este proverbio, voy a hacer este plan, vaya usted, sepulte el testamento de que la infidelidad termina en muerte y ahora hay un nuevo pacto que es a través del pacto del Señor. Y de esa manera es como Él empieza a restaurar y volver a hacer las cosas después de la obra del Señor. Es lo que se llama lo nuevo, lo redimir. ¿Y qué más dice? Dice, y luz para revelación. Por eso dice que la lanza traspasará para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Y ojalá que nosotros estemos en esos muchos, porque es mi tarea. Fíjense que aquí el Señor me está diciendo que no son muchos. Que son los muchos, no son todos. Y usted tiene que permanecer para que usted esté en ello. Ahora, fíjense que hay otra palabra que aprendí que me pareció interesante y con Chío la hablábamos cuando íbamos en el bus. Y el Señor habla de ellos. Y yo estaré con ellos. ¿Quién no son ellos? Los que llegaron al camino de la fe y los muchos que llegamos al camino de la redención del Señor. Dice, y yo vendré y haré morada con ellos, y ellos conmigo, y esos ellos
son los redimidos, son los que aceptamos al Señor. Porque eso lo dice la Escritura. Por eso es importante cuando usted lee la palabra de Dios, dése cuenta qué es lo que habla el Señor, qué es lo que habla el Padre, qué es lo que está diciendo el Señor Jesús, para que podamos entender qué es lo que Él me está hablando, qué es lo que Él me está enseñando, qué es lo que nos está revelando, para que nosotros saquemos el alma de ese conocimiento vano, de ese conocimiento que no tiene nada que ver con mi redención y mi dirección hacia el cielo. Ahora, fíjese que ahora aquí hay algo interesante. Dice en Génesis 4:11, que me llamó mucho la atención, la situación de Caín con el Señor. Fíjese que cuando Caín comete su falla, mata a su hermano, la voz de la sangre de su hermano está en la tierra, ¿cierto? Y el padre le dice que él escuchó la voz de la sangre de su hermano. Y por eso él vino a mirar qué era lo que había pasado. Él vino a preguntarle al homicida, vino a preguntarle a aquel que se había tomado la oportunidad o se había tomado, ¿cómo se llama eso? Como un derecho que no tenía de quitarle la vida a su hermano. ¿Y qué dice Génesis 4:11? Dice, ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. El 12 dice, cuando labres la tierra, no te volverá a dar fuerza. Y mire la palabra que le dice el Señor. ¿Qué le dice? Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. Ahora, fíjese que cuando el Señor le dice esto a Caín, porque es el Señor el que le dice, ¿sabes qué? Esta es la palabra que yo le voy a dar. Dice, tú eres un maldito. Eres maldito, ¿por qué? Dice, seas maldito tú de la tierra, porque mataste a tu hermano y ahora hay una sangre allá que está clamando a mí y yo vine aquí a ver cómo solucionamos el problema. Y dice el Señor, dice, cuando labres la tierra no te volverá a dar su fuerza. ¿Qué quiere decir? El hombre empezó a perder vida, ¿cierto? Vigor, empezó a que terminamos cansados y al otro día no queremos hacer nada, o no terminamos nosotros cansados del paseo y ahí nos levantamos cansados, no quiero, pero la responsabilidad nos tocó hacerlo. Ahora, mire que Caín le repite las mismas palabras a Dios. Y dice Caín repite las mismas palabras que salieron de la boca de Dios en Génesis 4. Dice, he aquí me echas hoy de la tierra. Igual que su padre, Dios lo sacó de la tierra, del jardín, de la heredad que Dios le había dado. El hombre perdió la heredad, perdió el sitio donde ellos estaban. Dice, he aquí hoy me echas de la tierra y de tu presencia me voy a esconder. Voy a esconderme. ¿Quién hizo eso? ¿No fue Adán? Se escondieron de la presencia de Dios. Fíjense que la conducta del padre, los hijos la repiten. ¿Ya? Porque si todos los días el papá llega borracho y el hijo lo ve, pues el hijo también de pronto dice, esto es normal, pues yo voy a terminar también borracho como mi papá. ¿Ya? Entonces dice, y de tu presencia me esconderé. Y mire lo que dice, seré errante, seré extranjero en la tierra. Y ¿sabe qué, Señor? Y sucederá que cualquiera que me halle me va a matar. Y yo decía, Dios, me imagino la lamentación, me imagino la inquietud, me imagino que por lo menos diría, uy, si se pudiera devolver la tierra, porque no me imaginé que mi ira, mi rencor y mi amargura me llevara a vivir la situación que hoy estoy viviendo. Que nada más y nada menos que el Padre le dijo, era lo que él iba a vivir. Y por eso dice, 1, fue echado de la tierra. 2, de la presencia de Dios se esconde igual que Adán. Ahora, ¿sabe qué significa la palabra errante?
Dice que la palabra errante significa vagar, huir y desaparecer, pero en el lenguaje popular. Pero esta palabra, cuando el Señor le dijo a Caín, serás errante, le estaba diciendo en el lenguaje figurado que alguien iba a menear la cabeza burlándose del Mesías. Eso es lo que significa figurativamente ser errante. Dice, errante, menear la cabeza por lamentación. Es el lloro o es el lamento por la pérdida de algo que tenía o por algún dolor. Cuando nosotros perdemos algo, ¿qué hacemos? No, esto no puede ser, ¿cierto? Movemos la cabeza. Eso es lo que le estaba diciendo el Señor. Eso era lo que él decía, no, ¿cómo así? Ahora voy a ser errante, voy a estar aquí, me van a matar. Empezamos a mover la cabeza. Pero eso en cuanto a la parte física. Pero en la parte espiritual, en nuestra redención, ese menear o ese ser errante es menear la cabeza por escarnio público. ¿A qué hace referencia eso? Al Mesías, al Señor. Y dice por escarnio, y el escarnio es una burla tenaz, hecha con el propósito de ofender y humillar, con el propósito de afrentar. Y miren lo que dice Mateo 27:39. Fíjense que la palabra errante, por eso es importante saber qué es lo que me está diciendo la palabra. No solamente repetir lo que diga Pepito, fulano, no. ¿Qué es lo que me está diciendo el Señor en su lenguaje? Porque la palabra errante puede decir que usted menea la cabeza porque tiene un dolor, porque tiene una angustia, porque tiene un afán, porque le duele la cabeza, cualquier cosa. Pero ya en el plano espiritual y en el plano de la redención dice que es una burla tenaz hecha con el propósito de ofender y humillar. Mateo 27:34, es decir, 39. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza. ¿Sí me hago entender? Que lo que el Señor le estaba diciendo a Caín, que era errante, era que en un futuro se iban a burlar ¿de quién? De su Mesías. Se iban a burlar del Señor. ¿Por qué? Para ofenderlo. No es que es hijo de Dios, salvó a muchos, sálvate, sanaste, bájate. Y si usted se baja, nosotros creeremos en ti. Salvó a muchos y no se puede salvar a sí mismo. Eso era ofender, eso era hacer un escarnio público. Dijo que desbarataba el templo y lo construía en 3 días. Eso era burlarse. Eso es lo que indica cuando el Señor le dijo a Caín, errante serás. Porque se estaba refiriendo a ¿qué? A la obra de su Hijo futura, cuando estaba en la cruz, cuando estaba allí en el madero. Entonces fíjense que ahí el rey David también conocía el mensaje, ¿ya? Y por eso es importante conocer qué es lo que me está diciendo, porque por eso el Señor dice, usted quiere conocer qué es lo que está, a qué usted se dirige, vaya al principio, conozca y usted sabrá a qué nos atenemos y la forma y la manera de cómo nosotros vamos a ser redimidos. Y ahora dice, ahora extranjero, porque la otra es simplemente que se van a burlar, pero aparte de eso, tengo otra añadidura, somos extranjeros. Y dice que ser extranjero es que no pertenece a un país o tierra donde actualmente está. Es decir, si nosotros nos vamos a otro país, pues yo soy una extranjera, porque ese no es mi país, no es mi cultura, no es mi forma de hablar. Eso es lo que el Señor llama extranjero. Y dice, por eso el Señor nos habla de que nosotros somos ¿qué? Fuimos extranjeros, le dijo a Israel cuando estaba en Egipto. Ustedes fueron extranjeros, se fueron a un país que no era el de ustedes. Fueron extranjeros, por eso cuando un extranjero llegue a su tierra, no lo maltrate porque ustedes fueron extranjeros. Están en una tierra que no es la suya. Y estamos nosotros en una tierra que no es nuestra, muy nuestra. Porque todavía el maligno gobierna.
Todavía el maligno trae enfermedad. Todavía hay muchas cosas en la tierra. Lo que el Señor vino, vuelvo y les repito, en la primera venida es a salvar mi alma. Ahora hay un proceso que lo habla el Señor en su palabra para prepararnos para la segunda venida del Señor y la redención de nosotros. Esa es la tarea de nosotros, nuestra redención. La redención de nuestro cuerpo. Por eso dice Efesios 2:19. Dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Con la obra del Señor, que fue sepultado, hizo todo. Ahora yo no soy extranjera. Por ahora estoy aquí viviendo en una tierra que no es la mía. Porque la tierra mía es Jerusalén, como dice la palabra. Que el Señor bajará con la ciudad de Jerusalén construida y vamos a vivir en la nueva Jerusalén, según lo que dice Apocalipsis. Eso es lo que el Señor dice. Esta no es nuestra tierra, porque el Señor, ¿qué nos está diciendo? Por ahora busquen, contrólense, no se dejen quitar lo que yo ya les di, pero esta tierra no es de nosotros. ¿Por qué? Porque es una tierra llena de pecado. Por eso el Señor tiene que venir a purificar, a quemar, a destruir lo malo para volvernos a traer y entregarnos la tierra por heredad eternamente, dice el Señor en su palabra. Y por eso dice Primera de Pedro 2:11, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Por eso está diciendo, somos extranjeros, sí, porque esta no es mi tierra. Mi tierra es Jerusalén, como dice el Señor en su palabra. Mi tierra es la tierra que el Señor nos dio desde el principio. Nuestro jardín, nuestro paraíso, allá es donde tenemos que volver. Pero tiene que venir el juicio de Dios para juzgar al malo, para juzgar a todos aquellos que han venido haciendo lo malo, y nosotros que nos hemos apartado de lo mal, podamos vivir en la presencia de Dios, escuchando su voz, y como dice el Señor en su palabra, yo vengo con Cristo y quiero hacer morada en usted, en nosotros, como dice la Escritura. Pero para eso hay un proceso, hermano. Y por eso dice Hebreos 11:13, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino que mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Fíjense que el Señor no lo dejó entrar a la tierra prometida a Moisés. Mírela, disfrútela de lejos, pero no puede probar nada, no puede comer nada. Y dice la Escritura que él le rogó más de 500 veces. Y el Señor le dijo, no quiero que me sigas hablando de eso. De la misma manera que el Señor le dijo a Pablo, cuando dice, más de 3 veces le rogó al Señor que me quite, y dice, ¿sabe qué? Bástate mi gracia, no me hable más del asunto, bástate mi gracia, porque mi poder en su debilidad está. Se hará de manifiesto. Ahora, fíjese que a Caín lo invade el miedo a la muerte, porque él mismo le dice, ahora me van a matar, ¿y ahora yo qué hago? Todos me van a perseguir, toda mi familia, todos aquellos me van a perseguir porque maté a mi hermano. Y mire lo que dice el Señor. Huye, el Salmo 28:1 dice, huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Es lo que le pasa a nuestro presidente. Él cree que lo están persiguiendo, ¿pero por qué? Porque sus obras fueron malas. Entonces, como mi conciencia me acusa y sé que tengo mucha gente dolida por sus acciones y su mal comportamiento, por eso tengo miedo. Invento cualquier cantidad de cosas. Pero por eso él está diciendo, pero nadie podía tocar a Caín. Por eso dijo el Señor, la señal es, nadie lo puede tocar a usted. ¿Por qué? Porque el Señor dijo, en su palabra dice, y el que atente contra su vida 70 veces 7, yo vengaré su muerte. ¿Ya? Esa era la señal, nadie podía tocarlo. ¿Por qué? Porque era la señal de la maldad que él había cometido. Porque Caín duró,
más de 900 años, conoció todas las generaciones. Y tuvo hijos, claro. Uf, ese tuvo un montón. Y esa es la maldad que hay sobre la tierra. Entonces, fíjense que en 2 de Timoteo 1:10 dice, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. ¿Qué me va a dar vida? ¿Qué me va a dar inmortalidad? El Evangelio del Señor. El creer y obedecer la palabra del Señor es lo que me va a dar vida y es lo que me va a dar inmortalidad. Si yo no camino dentro de lo que dice el Señor, usted no tendrá vida eterna, sino muerte eterna, y tampoco será inmortal, pero en el sufrimiento, dice la Escritura. Porque el alma estará ya, dice la palabra, que eternamente será afligida en el fuego y con gusanos, y bueno, todo lo que dice el Señor en su palabra. Entonces fíjense lo que el Señor nos está diciendo, lo que el Señor nos está enseñando. ¿Acerca de qué? De mi redención. Ese es el proceso que hizo el Señor. Desde Caín estaba ¿qué? La obra del Mesías. Lo que el Señor, las palabras que salieron de la boca del Padre estaba diciendo lo que iba a pasar en el futuro con la obra de su Hijo. Pongámonos en pie, vamos a orar. Porque Él se estableció, pero Él se quedó ahí. Pero el miedo que tenía era que su misma familia, sus hijos, por haber matado a su bien. Amado Señor, te damos gracias por la palabra, por la instrucción. Gracias, Señor, porque hoy podemos entender aquella palabra que tú le diste a Caín. Errante y extranjero serás. Y tú mismo, a través de esa palabra, estaba hablando de la obra del Mesías, de la obra del Señor. Desde ese momento, Señor, tú vienes buscando la forma y la manera para que cada uno de nosotros entremos en ese plan de redención, Señor, basado en el perdón, en el reconocer que hemos cometido fallas, que hemos cometido pecado, que hemos obrado impíamente, Señor. Señor, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Dios, que su palabra traspase nuestra alma, que sea revelado nuestros pensamientos reales y sinceros para contigo, Señor. Porque su palabra, Señor, es la que nos mirará, su palabra es la que me dirá en qué condiciones está mi alma para contigo, Señor. Por eso ayúdanos, bendito Señor. Ayúdanos, Señor eterno, para que no seamos unos vagos, para que no huyamos, para que no busquemos escondernos de la presencia del Señor por miedo y por temor, o por ir a cometer un pecado, por cometer un delito o una falla, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos que a través de su palabra podamos encontrar eso que está oculto ante los ojos de nosotros, Señor. Como dice el Salmo, Señor, que tú nos ayudarás a que eso que está escondido, que va en contra de lo tuyo, salga a la luz y podamos entrar a corregir nuestro error, nuestra equivocación, para poder estar delante de nuestro Dios. Señor, hoy entendemos, Señor, cómo tú siempre vives haciendo todo. De querubín a querubín, de ángel a ángel, Señor. ¿Para qué? Para que haya igualdad de fuerzas, haya igualdad de situaciones. Tú nunca nos vas a poner algo que no seamos capaces de soportar, que no seamos capaces de sobrellevar. ¿Por qué? Porque estaríamos en desventaja, Señor. Por eso hoy queremos, Señor, hacernos juntos, uno solo, como nos enseñaste en su palabra, Señor. El bautismo, esta palabra significa hacernos uno solo y luchar bajo el mismo espíritu, con la misma palabra y siguiendo al único y verdadero Dios que está escrito en la palabra del Señor. Por eso, gracias, Señor. Gracias por lo que nos has enseñado hoy, Señor. Gracias porque hoy entendimos que cada vez que tú dices
que le diga al pueblo que se cuide, que guarde, que proteja, nos está diciendo, esté vigilante, porque en cualquier momento el adversario llegará, en cualquier momento aparecerá alguna situación que si no estoy lista, vigilante, y no estoy al pendiente, me puede derribar, me puede tumbar, Señor. Por eso ayúdanos, Señor. Hoy hemos entendido, Señor, qué quiere decir esta palabra, Señor. Porque tú cuidaste, protegiste y pusiste un querubín grande y protector, Señor, con una espada de fuego, porque representa el juicio final. Con el fuego de Dios, Señor, será purificada la tierra para que podamos volver a ese sitio que tú lo tenías lavado, limpiado, cuando fue sacado de las aguas y se separaron. La tierra estaba limpia, la tierra estaba santificada, la tierra estaba lista para hacer la obra que hiciste, Señor. Por eso ayúdanos, Señor. Ayúdanos a entender que es necesario, Señor, caminar y hacer la obra que tú nos has mandado hacer. Obedecer su palabra para poder irnos con el Dios eterno. Quita los argumentos para no estar en tu presencia, para no leer, para no venir a buscarte, Señor, aquí en este sitio, para no disponer del tiempo suficiente y necesario para estar delante de su presencia. Hoy levanto mi mano, Señor, y oro por los hermanos que están en Medellín, por Elina, por su esposo, por mi hija y por todos los que viven allí, Señor, para que seas tú guardando su casa, su vida, su integridad, Señor. Hoy oro también por las hermanas en Bogotá, Señor, guárdalas, cuídalas, protégelas, provéales, Señor, de las cosas necesarias para que puedan compartir con nosotros la vigilia, Señor, para que puedan compartir con nosotros de su conocimiento, eso que tú también les has dado a ellas, Señor. Bendígalas a todos, empezando por Janet, su casa, su familia, los anhelos de su corazón sean dados y suplidos por el Dios eterno, Señor. Gracias por los hermanos de Piedecuesta, ayúdalos, Señor. Bendígalos, Señor, allí en su casa, en su trabajo, en sus casas y sus familias, Señor. Bendígalos con el amor, con el afecto, con las respuestas, Señor, que están buscando sus labores y sus trabajos, Señor. Igualmente oramos por los hermanos que están aquí, Señor, bendígalos, guárdalos, tú conoces sus necesidades, tú conoces sus adversidades, protégenos, Señor, porque hoy entendimos, según lo que dice la Escritura, que siempre vamos a tener un opositor, vamos a tener algo o alguien que se va a oponer para que nosotros no vengamos, para que nosotros no caminemos, para que nosotros no obedezcamos su palabra. Por eso, Señor, ayuda a nuestro corazón, ayuda, Señor, a que la palabra revele las verdaderas intenciones de mi corazón para con el reino de los cielos, Señor. Bendiga también a los hermanos que están en la red, Señor. Allí los hermanos que están escuchando el mensaje y los que van a escuchar después, Señor. Que seas tú, Señor, trayendo bendición, que seas tú, Señor, también trayendo bendición. También oro, Señor, de una manera especial por Emma, por su esposo, Señor, por ese hermano que falleció, Señor, en el día de ayer cuando estuve allí en el funeral del hermano, Señor, el cuñado de Emita, Señor, el tío de nuestro hermano Mauricio, Señor. Dale fuerza, Señor, a ese corazón que están entristecidos porque también hace unos mesecitos atrás también perdieron una hermana, Señor. Por eso ayúdalos, Señor, porque necesitamos de la oración de aquellos que hemos perdido familiares, de aquellos que se han ido adelantando, Señor. Cuídalos, Señor, protégelos a todos y dale la fuerza, dales ese valor que necesitamos para poder enfrentar la ausencia de ese ser querido, Señor. Ayúdanos, Señor bendito. Padre bendito de los cielos, ayúdanos, Señor, a cada uno de nosotros. Bendiga a cada uno, Señor, de los que hemos perdido familiares, parientes, cercanos o lejanos, Señor. Gracias, Dios, gracias, Señor.
Bendíganos a todos, Señor, con su amor, con su bondad y con su misericordia. Abre puertas para aquellos que estamos esperando, Señor. Abre puertas para aquellos que están esperando, que han tocado, Señor, que han confiado en ti, Señor. Tú lo harás porque tú eres el Dios que da oportunidades y que hace grandes maravillas en medio de su pueblo, Señor. Ahora llévanos con bien a nuestros hogares, Señor, y habla al corazón de cada uno de nosotros. Bendecimos, Señor, nuestra vida, bendecimos nuestra salida, bendecimos nuestro acostar y permita, Señor, que seamos guardados de cualquier evento, Señor. Porque así como dice su palabra, que en los tiempos de relámpagos, truenos, lluvia, se vendrá un terremoto, como dice la palabra. Por eso guárdanos, Señor, de todas estas situaciones que estamos viviendo y como dice la Escritura. Guárdanos de una calamidad, Señor. Guárdanos de una inundación. Guárdanos de un viento que pueda desbaratar nuestra casa, Señor, nuestra vida. Por eso ayúdanos, Señor. Ayúdanos a todos en estos momentos donde nosotros somos los participantes de una manera visible de lo que está sucediendo, donde se está preparando al pueblo tuyo, Señor, para que podamos salir, para que podamos ser rescatados, para que podamos ser liberados, Señor. Pero no sin antes que tú traigas a su presencia a aquellos que todavía no han entrado y que no quieren, Señor. Cautiva sus corazones, Señor. Lo dejamos en tu altar y que seas tú, Señor, quien haga la obra, quien haga la tarea. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén.